Creyó que la joven apache solo buscaba calor, quedó sin aliento. Historias del oeste salvaje. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte cuando la carreta de madera crujió al detenerse sobre la polvorienta llanura. El viento frío del desierto barría los restos de la noche, llevando consigo un aroma seco a tierra quemada y pino muerto. Allí, entre el silencio pesado y la inmensidad que parecía tragarse todo, se encontraba un hombre solo, sus botas hundidas en la arena, la chaqueta cubierta de polvo y un sombrero que escondía la sombra de su rostro curtido. Había pasado semanas sin ver otro ser humano, y la soledad se le había metido bajo la piel. Cada sonido extraño, cada sombra que se movía entre los arbustos, hacía que sus sentidos se tensaran hasta el límite. La vida en el desierto no perdona, la muerte llega callada, a través del hambre, del frío, de la imprudencia de los hombres que aún creen que el mundo es amable. Entonces la vio. Al principio fue solo un movimiento entre los arbustos, un cuerpo encorvado, cabello negro como la noche cayendo sobre los hombros, respiración temblorosa que se mezclaba con el susurro del viento. La joven apache estaba herida, su pierna atrapada bajo un tronco caído que nadie más habría notado. Sus ojos, grandes y alertas, no reflejaban miedo, había algo más, algo vivo y feroz, a pesar de su debilidad. El hombre se acercó despacio, midiendo cada paso, como si tocarla sin permiso pudiera romper el frágil equilibrio que los rodeaba. No habló, no había necesidad. Su experiencia le enseñaba que las palabras eran un lujo que la supervivencia no podía permitir. Con un movimiento firme, levantó el tronco, dejando que ella se apartara sin esfuerzo, pero con dignidad intacta. Gracias, dijo ella, la voz apenas un hilo, pero cargada de firmeza. Él asintió, sin devolver la mirada, ajustando el revólver que llevaba al cinto. No buscaba gratitud, buscaba evitar que alguien más sufriera bajo ese sol despiadado. En su mundo, las acciones valían más que cualquier palabra. La joven examinó el lugar, evaluando la distancia hasta el río cercano, los arbustos que podrían servir de refugio, la altura de las colinas que los rodeaban. No parecía confiar del todo, y él no esperaba que lo hiciera. Cada uno estaba acostumbrado a depender de sí mismo. Sin embargo, la necesidad rompía silencios. Su pierna no podía sostenerla, sus dedos temblaban por el frío que calaba los huesos. Él le ofreció su brazo, y después de una pausa, aceptó. Juntos caminaron hacia un pequeño cañón donde podría improvisarse un refugio. Cada paso era una prueba de resistencia, la arena quemaba los tobillos, el sol castigaba los hombros, y el viento traía consigo un polvo que rascaba la garganta. Al llegar, él buscó ramas, piedras y hierba seca, construyendo un lecho improvisado. La joven no hablaba, observaba con ojos agudos, midiendo cada movimiento. No era miedo lo que veía en ella, era un respeto silencioso por la capacidad del hombre de sobrevivir donde otros habrían caído. Esa noche, el desierto mostró su cara más cruel. El frío descendió como una daga de hielo, y ambos se acurrucaron junto al fuego que él había encendido. La joven apoyó la cabeza en un brazo, y por primera vez en semanas, él sintió la cercanía de otro ser humano sin palabras que la rompieran. El silencio se llenó de tensión, de vigilancia mutua, cada chispa que saltaba del fuego parecía marcar la línea entre la vida y la muerte. No voy a quedarme mucho, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, firme, y contenía una promesa de independencia. Él ladeó la cabeza, evaluando su postura, su expresión, sin juzgar, solo midiendo. Sabía que nadie se quedaba por comodidad en aquel mundo, se quedaban por necesidad o porque habían decidido, en un instante silencioso, asumir una responsabilidad que no podían soltar. Entonces apúrate, respondió, simple, sin ningún matiz de reproche. La palabra era un acto de cuidado, disfrazado de indiferencia. Durante días compartieron el trabajo silencioso, buscar agua, protegerse de los coyotes y el calor implacable, mover piedras y leña para asegurar un refugio que pudiera resistir la siguiente tormenta de arena. Ninguno hablaba de su pasado, pero los ojos lo decían todo. Cada cicatriz,
Cada gesto calculado, era un relato de vidas que habían aprendido a no depender de nadie más que de sí mismos. Un día, mientras ella intentaba alcanzar unas hierbas medicinales, un crujido seco hizo que ambos se detuvieran. Entre los arbustos, la sombra de un hombre desconocido avanzaba hacia ellos. El hombre apache tensó la mandíbula, su instinto no necesitaba explicaciones. Sacó su revólver, lo mantuvo firme, pero no amenazante. La joven no retrocedió, sus ojos brillaban, medidos y conscientes del peligro. El extraño no era el solitario vagabundo del desierto, era un cazador de fortuna, un hombre acostumbrado a tomar lo que no le pertenecía. La tensión creció hasta que el viento pareció desaparecer. La joven dio un paso hacia atrás, evaluando, midiendo, calculando si valía la pena enfrentar la amenaza o huir. El hombre del desierto mantuvo su posición, sin moverse, sin hablar, un muro silencioso entre ella y el peligro. Cada respiración contenida parecía durar un minuto. Entonces, con un simple gesto, ella retrocedió hacia él, aceptando de manera tácita su protección, sin palabras. La confianza no se había dado aún, pero la necesidad había trazado un puente que ninguno rompería fácilmente. Cuando el cazador finalmente se dio por vencido y se marchó, el desierto volvió a tragarse el silencio. Ninguno de los dos habló por largo tiempo, la proximidad y la respiración compartida bastaban. Ella estaba viva. Él había cumplido su responsabilidad. Eso era suficiente, por ahora. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo como diamantes dispersos, la joven apoyó su espalda contra un tronco y miró hacia el hombre. Había algo en el que no pedía, no exigía, que no buscaba calidez ni compañía, solo ofrecía seguridad. Y aunque ella no confiaba plenamente, no podía negar la fuerza silenciosa que emanaba de cada gesto suyo. El viento del desierto parecía llevar susurros de historias antiguas, de vidas marcadas por la supervivencia, la lealtad y la distancia. Ambos sabían que esa era solo la primera noche. Había peligro allá afuera, hambre, frío, y hombres que no dudaban en matar por lo que no les pertenecía. Pero también había un hilo, fino y apenas perceptible, que los unía en silencio, la necesidad de sobrevivir, juntos, al menos por ahora. Cuando el fuego se consumió y el frío los envolvió, ella no buscó calor, él no ofreció palabras de consuelo. Sin embargo, en la quietud del desierto, compartieron algo más profundo que cualquier charla, la certeza de que, aunque la confianza se construye lentamente, no estaban del todo solos. Y en ese instante, mientras la luna dibujaba sombras largas y silenciosas, el hombre comprendió algo que no se atrevería a decir en voz alta, no era calor lo que ella buscaba, pero su presencia, su fuerza contenida y su decisión de quedarse a su lado, lo dejaba sin aliento. El desierto seguía siendo cruel, pero por primera vez en mucho tiempo, la soledad tenía compañía, el amanecer llegó sin ceremonias, con un viento seco que arrastraba polvo y hojas secas hacia el pequeño refugio improvisado. La joven apache estaba despierta antes que él, sentada sobre una roca, limpiando cuidadosamente la pierna que aún le dolía. No había reproches, no había palabras. Solo la disciplina silenciosa de quien sabe que su cuerpo es su única garantía de supervivencia. Él observaba desde la sombra de los arbustos, ajustando el rifle y revisando el pequeño alijo de provisiones. Cada movimiento suyo era calculado, preciso, casi ritual. La convivencia no había significado palabras suaves ni gestos grandilocuentes, era un acuerdo tácito de respeto y utilidad mutua. Ella aprendía de él la constancia, la paciencia, la observación del desierto, y él aprendía de ella la fuerza contenida, la resistencia que se niega a quebrarse incluso cuando el cuerpo grita. Necesitarás caminar, dijo él finalmente, señalando un sendero que llevaba al río. Su voz era grave, sin emoción, pero cargada de autoridad. Ella sintió, sin quejarse, y apoyó un brazo en el suyo mientras daba los primeros pasos. Cada movimiento era doloroso, cada respiración medía la distancia hasta el siguiente arbusto. Él permanecía a su lado, silencioso, vigilando cada sombra, cada sonido, sin hablar demasiado.
No era gentileza, era protección disfrazada de rutina. Durante los días siguientes, el desierto se convirtió en maestro de pruebas, tormentas de arena que los obligaban a refugiarse durante horas, ríos de agua que requerían cuidado para cruzar sin perder el calzado, la constante amenaza de animales salvajes o forasteros que no respetaban la tierra de nadie. Cada tarea compartida era un acto de confianza y cooperación. Ella traía hierbas medicinales, él mantenía el fuego, y juntos aseguraban el refugio, reparando techos de ramas, moviendo piedras y asegurando provisiones. Algunas tardes, mientras el sol caía rojo sobre las colinas, sus miradas se encontraban sin palabras. No había romance, no todavía, solo reconocimiento mutuo, silencioso y profundo. Ella le mostró cómo recoger raíces comestibles que él había pasado por alto, él le enseñó a improvisar trampas simples para atrapar conejos o aves pequeñas. Cada lección era un hilo que los conectaba, un lenguaje sin palabras que decía, podemos sobrevivir juntos, si lo deseamos, pero no es obligación. Una noche, un lobo aulló a lo lejos. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando el eco que parecía rodear todo el cañón. La joven se acercó lentamente al fuego, sacudiéndose la arena de las ropas, y él la dejó, sin intervenir. No era miedo lo que ella sentía, era conciencia de que el desierto no perdona la debilidad. Su cercanía no buscaba consuelo, buscaba seguridad compartida. El hombre no preguntó por su pasado. No había necesidad. Pero la joven dejó escapar fragmentos sin querer, una referencia a su familia dispersa, un comentario sobre otros que no habían sobrevivido al invierno. Él escuchaba, asentía apenas, nunca interrumpía. La confianza no se ofrecía, se ganaba, y ella empezaba a dejar que su presencia hablara por sí misma. Un día, mientras arreglaban un pequeño canal para desviar agua hacia su refugio, apareció un hombre a caballo. La joven frunció el ceño y retrocedió instintivamente, observando con ojos afilados, mientras él se colocaba frente a ella, rifle en mano, firme y sereno. El forastero no parecía decidido a atacar, pero su mera presencia aumentaba la tensión como un tambor constante. No te acerques, dijo el hombre del desierto con calma, midiendo cada palabra. El visitante levantó las manos y mostró un pañuelo blanco, pero no bajó la guardia. La joven observaba, evaluando, con un gesto apenas perceptible de aprobación hacia él. No confiaba en el desconocido, y él no le pedía confianza, la protegía por principio, por responsabilidad silenciosa. Finalmente, el hombre a caballo se marchó, dejando tras de sí el polvo y un eco de advertencia. Ambos permanecieron en silencio durante largo rato, hasta que la joven rompió la quietud. Gracias por mantenerme aquí, dijo suavemente, sin mirar directamente. Él asintió apenas, concentrado en encender nuevamente el fuego. No necesitaba palabras. Su respuesta estaba en las acciones, la forma en que había bloqueado la amenaza sin ponerla en peligro, la manera en que mantenía su refugio seguro, la constancia con que compartía los recursos del desierto. Eso era confianza ganada. Con el tiempo, pequeñas rutinas surgieron entre ellos. Ella preparaba algunas comidas simples mientras él reparaba el refugio o cazaba. Cada noche compartían la misma proximidad al fuego, no por cercanía emocional sino por necesidad. El frío mordía más fuerte cuando uno estaba solo. En esas horas de silencio, la tensión disminuía, sustituida por un reconocimiento tácito de que la supervivencia era más posible juntos que separados. Pero no todo era calma. La tierra estaba llena de sombras, otros hombres merodeaban, la amenaza de animales y la constante dureza del clima los mantenía vigilantes. Cada vez que él miraba al horizonte, evaluando los posibles peligros, ella sentía una mezcla de respeto y algo más, una curiosidad silenciosa sobre la fuerza que él mantenía contenida, una fortaleza que no necesitaba palabras para ser evidente. Una tarde, mientras ella recogía hierbas para un ungüento, se cortó levemente la mano con una rama afilada. La sangre no era mucha, pero él apareció al instante, recogiendo la herida con cuidado. No dijo nada, sus dedos hábiles cubriendo el corte con hierba y vendaje improvisado.
Ella apenas dejó escapar un suspiro, no era miedo ni dolor, era reconocimiento de que podía depender de él en momentos críticos. Aquel simple gesto fue un punto de inflexión, la joven empezó a aceptar silenciosamente la ayuda, y él comenzó a permitir que su cercanía se notara más, aunque siempre contenida. No había intimidad, no había romance, solo la comprensión mutua de que compartir la carga era menos pesado que enfrentarla solo. Cuando la noche cayó, y el fuego crepitaba bajo un cielo estrellado, la joven se sentó más cerca que antes, apoyando la espalda contra la suya, pero sin inclinarse completamente. Él no dijo nada, no hizo movimiento alguno, solo permitió la cercanía. Era un pequeño acto de confianza, un paso silencioso en un camino largo y arduo. El desierto continuaba su constante prueba, frío, hambre, soledad, amenazas lejanas. Pero entre ellos había un hilo invisible, tejido en silencio, en trabajo compartido y en respeto mutuo. La joven apache comenzaba a entender que podía sobrevivir, incluso florecer, junto a aquel hombre silencioso. Y él, a su vez, comprendía que la presencia de ella no debilitaba su soledad, sino que le daba un propósito que había estado ausente durante años. Al final de la semana, mientras el viento arrancaba hojas secas de los arbustos y el sol caía rojizo detrás de las colinas, él la observó mirar el horizonte. No hubo palabras. Solo un asentimiento leve, casi imperceptible, que decía, estamos juntos en esto. El vínculo, aunque aún tenso y silencioso, se había fortalecido. La joven ya no era solo alguien a quien proteger, era un igual en resistencia, un testimonio de fuerza y dignidad en un mundo que rara vez concedía compasión. Y mientras la noche cubría el desierto con su manto frío, ambos comprendieron que la supervivencia compartida podía ser más que una necesidad, podía ser la primera chispa de un vínculo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban. La confianza crecía lentamente, como un fuego que aún no se veía desde lejos, pero que calentaba lo suficiente como para permitirles enfrentar otra noche más, otra tormenta más, otra sombra más. El desierto seguía siendo despiadado, pero en esa soledad compartida, comenzaban a comprender que podían resistir juntos. El invierno llegó sin avisar, como una sentencia de hielo sobre el desierto. Las primeras nevadas cubrieron la arena y los arbustos con una capa blanca, y el viento cortante entraba por cada grieta del refugio improvisado. La joven apache sentía cada latido de frío como si penetrara en los huesos, y él, silencioso y firme, aumentaba las precauciones, recogía más leña, reforzaba las paredes de ramas y piedras, y revisaba constantemente la distancia hasta el río antes de salir a buscar provisiones. La cercanía forzada por la supervivencia había creado algo nuevo, confianza que no necesitaba palabras. Él nunca preguntaba por su pasado, ni ella pedía consuelo, compartían silencio y trabajo, y cada acto de cuidado era una declaración más poderosa que cualquier declaración verbal. Sin embargo, la dureza del invierno comenzó a mostrar grietas en esa rutina que ambos habían construido. Una mañana, mientras recogían agua del río semicongelado, un grupo de hombres apareció al otro lado de la corriente. No eran simples viajeros, sus botas y armas delataban cazadores de recompensas, hombres acostumbrados a tomar por la fuerza lo que otros no podían defender. La joven se tensó inmediatamente, instintiva y lista para correr, mientras él colocaba una mano sobre su hombro, firme y calmado, un recordatorio silencioso, no hagas nada imprudente. Confía. El líder del grupo, un hombre corpulento con cicatrices marcadas por viejas peleas, levantó la voz, exigiendo que se entregaran las provisiones y las armas. La joven frunció el ceño, evaluando la situación, buscando una salida. No había refugio cercano, no podían flanquearlo sin exponerse. El hombre del desierto, sin dudar, comenzó a mover el terreno a su favor, empujando piedras y ramas para crear obstáculos, mientras su mirada medía cada movimiento del enemigo. No tenemos nada que os interese, dijo con voz firme, controlada. No era desafío, era supervivencia pura. Los hombres no retrocedieron. Uno de ellos, más impaciente, cruzó parte del río, su rifle listo.
En un instante, el hombre del desierto se posicionó frente a la joven, su cuerpo un escudo silencioso, la tensión de años de combate reflejada en cada músculo. La joven, comprendiendo la gravedad de la situación, tomó una decisión que marcaría el rumbo de todo. En lugar de huir, permaneció a su lado, lista para actuar, confiar y resistir. El enfrentamiento duró minutos que se sintieron eternos. Ninguno de los dos habló, pero cada mirada, cada respiración contenida, comunicaba estrategias y confianza. Finalmente, los hombres se dieron por vencidos, quizás sorprendidos por la calma feroz de los que habían subestimado. Se marcharon dejando un eco de polvo y amenaza, y ambos quedaron temblando por el esfuerzo y la adrenalina. Esa noche, el desierto parecía más frío que nunca. La joven apoyó la espalda contra el tronco del refugio, observando cómo él colocaba la última capa de ramas sobre el techo. No dijo nada de inmediato, pero luego sus palabras salieron, medidas y cargadas de determinación: no me iré. No mientras esto sea lo único que tenemos. Él asintió apenas, sin mirar, ajustando la leña en el fuego. No respondió con palabras, pero la aceptación estaba implícita. La decisión de quedarse no era por comodidad ni por necesidad emocional, era una elección consciente de enfrentar juntos los riesgos, de compartir la responsabilidad que el desierto imponía. Durante los días siguientes, la tensión externa se combinó con la interna. Cada gesto se cargaba de significado. La joven comenzó a acercarse lentamente, una mano extendida para recoger agua helada, un toque breve para señalar peligro, un gesto que no pedía ni exigía, pero que reforzaba su vínculo. Él respondía de la misma manera, sin palabras, con protección silenciosa y atención constante, sin romper la dignidad que ella mantenía intacta incluso bajo heridas y fatiga. Una noche, mientras la nieve caía con fuerza, ella tuvo frío hasta los huesos y él la invitó a acercarse al fuego. No hubo palabras, solo la proximidad de cuerpos que no buscaban calor emocional, sino supervivencia compartida. Ella apoyó la cabeza en su hombro por primera vez, y él no apartó la mirada del fuego. No hubo romance declarado, hubo aceptación silenciosa de necesidad y presencia. El contacto duró lo suficiente para marcar un nuevo nivel de confianza, un primer acto de intimidad controlada y ganada, no impuesta. Pero el desierto, implacable, no perdonaba la complacencia. La escasez de alimentos obligó a salir más lejos, a arriesgarse. La joven insistió en acompañarlo, y él cedió, reconociendo la fuerza y la autonomía que ella demostraba. Juntos avanzaron por senderos helados, cada sombra evaluada, cada crujido en la nieve interpretado como posible amenaza. Su sincronía se volvió casi instintiva, movimientos complementarios, miradas rápidas, gestos silenciosos. Una tarde, mientras revisaban un campamento abandonado, encontraron restos que delataban la presencia de forasteros recientes, huellas, fogatas apagadas, armas mal colocadas. La joven no dijo nada, pero su mirada firme comunicó lo que él ya intuía: estaban siendo observados, cazados. La tensión subió al límite, la elección de permanecer juntos se volvió una prueba de coraje. Al regresar al refugio, ambos sabían que su relación ya había cambiado. No era afecto romántico lo que los unía, sino respeto mutuo, confianza ganada con sudor y peligro compartido, y una intimidad recién descubierta, un primer contacto físico, una mirada que decía más que cualquier palabra, la certeza de que el otro estaba dispuesto a asumir riesgos por ellos dos. Mientras la noche caía, y el viento aullaba como lobo alrededor del refugio, la joven se acercó otra vez al fuego, y por un instante, dejó caer la guardia. Él no la tocó, no la exigió, simplemente permaneció a su lado, firme, presente, silencioso. La confianza que habían construido se volvió tangible, palpable, y aunque la amenaza del mundo exterior seguía siendo real, dentro de ese pequeño refugio había algo que ambos reconocieron, un vínculo que ya no podría romperse fácilmente. El desierto seguía siendo cruel, el frío implacable, y los hombres afuera aún podrían regresar.
pero dentro de la tormenta, habían elegido permanecer juntos, no por romance precipitado ni por comodidad, sino por la necesidad de sobrevivir y la silenciosa decisión de protegerse el uno al otro. La elección estaba hecha. La primera verdadera intimidad había ocurrido, contenida, medida, respetuosa, ganada con paciencia y riesgo. Y mientras las estrellas brillaban sobre la nieve y el silencio envolvía el cañón, ambos comprendieron que, pese a todo, podían resistir juntos. Que la confianza podía transformarse en algo más profundo, sin palabras, sin promesas vacías. El desierto seguía siendo hostil, pero por primera vez, el futuro parecía algo que podrían enfrentar codo a codo. El desierto ya no era solo un lugar de pruebas, se había convertido en un territorio compartido, un lienzo donde sus decisiones y silencios definían cada día. La nieve comenzaba a derretirse lentamente, dejando al descubierto senderos de tierra agrietada y arbustos secos. La primavera asomaba tímida, pero aún fría, recordándoles que la supervivencia no perdona ni la rutina ni la confianza reciente. La joven Apache caminaba con más seguridad ahora, su pierna herida fortalecida, su paso firme. Él la observaba en silencio, midiendo cada gesto, cada respiración, como había hecho desde el primer día. Ya no había miedo visible en sus ojos, solo cautela y un entendimiento tácito. El mundo exterior podía esperar. Aquí, entre ellos, habían construido algo que no dependía de forasteros ni de amenazas externas. Sin embargo, el peligro seguía presente. Durante una de sus exploraciones, descubrieron rastros de hombres que habían regresado. Su presencia era más cercana, más decidida, como si hubieran decidido no dejarles espacio para respirar. La joven no retrocedió, él no la frenó. Juntos evaluaron estrategias, ajustaron defensas, reforzaron el refugio. Cada decisión era medida, basada en habilidad y experiencia, no en impulsos ni en emociones. Una tarde, mientras reparaban una sección del techo de ramas, ella se inclinó sobre él, señalando un punto débil que él había pasado por alto. Sus manos se tocaron brevemente, y ambos rieron en un gesto silencioso de complicidad. No era romance, aunque había cercanía, era la confirmación de un vínculo forjado por la supervivencia y la confianza. Por primera vez, podían permitirse momentos que no estaban cargados de miedo ni de tensión extrema. El día siguiente llegó con la amenaza más directa hasta ahora. Los hombres volvieron, no solo para intimidar, sino para tomar lo que creían suyo. La joven Apache, más audaz que nunca, preparó una trampa que él había enseñado, moviendo ramas y piedras estratégicamente. Él permaneció cerca, listo, vigilante, sus ojos evaluando cada movimiento del enemigo. Cuando los forasteros cayeron en la trampa, sorprendidos por la astucia combinada de ambos, se dieron cuenta de que aquel refugio no era fácil de conquistar. Después del enfrentamiento, mientras el polvo se asentaba y los cuerpos de los intrusos desaparecían hacia el horizonte, la joven se acercó al hombre del desierto, con los dedos aún manchados de barro y hojas. Sus ojos reflejaban una mezcla de respeto y gratitud silenciosa. Él no dijo nada, no hizo ningún gesto exagerado. Solo la observó, asegurándose de que estuviera bien, y su presencia fue suficiente, protección y reconocimiento sin palabras, como siempre. La primavera avanzaba, y con ella, la vida que había sido mínima comenzaba a crecer, brotes verdes entre las rocas, riachuelos que llevaban agua clara, pequeños animales que regresaban a su territorio. La rutina diaria se volvía menos un acto de supervivencia y más un ritual compartido. Juntos cazaban, recolectaban, reparaban el refugio y cuidaban de lo que habían logrado construir. La joven aprendió a confiar plenamente en él, y él, silenciosamente, aprendió a depender de su presencia. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y la luna iluminaba la nieve derretida, la joven se acercó y apoyó la cabeza en su hombro otra vez. Esta vez no había tensión ni urgencia. Él colocó una mano sobre su espalda, firme pero sin apretar. No había palabras, no hacía falta. Era la confirmación silenciosa de un compromiso, permanecer, cuidar, resistir juntos.
Las semanas siguientes pasaron en relativa calma, pero el mundo exterior nunca desapareció del todo. Un forastero solitario apareció, un hombre herido que buscaba refugio. La joven apache y el hombre del desierto lo recibieron con cautela, evaluando riesgo y necesidad. Tras asegurarse de que no representaba amenaza, le ofrecieron ayuda limitada. La decisión de ayudar a otro ser humano era otra prueba, podían permanecer firmes en su refugio sin perder la humanidad. Con el tiempo, su vínculo se consolidó de manera profunda y tranquila. La joven ya no necesitaba demostrar su fuerza, él ya no necesitaba imponerse. Cada acción, cada silencio, cada gesto compartido, era una declaración de confianza y respeto mutuo. No había palabras grandilocuentes ni gestos románticos exagerados. Solo una vida construida día a día, bajo la vigilancia del desierto, con riesgo constante y con la certeza de que ambos podían depender del otro. Un día, mientras reparaban un tramo de la cerca improvisada que marcaba su territorio, ella lo miró y dijo simplemente, «Quedémonos aquí. Juntos». Él asintió, sin palabras, porque todo lo que necesitaban estaba implícito en sus gestos, en la rutina compartida, en la manera en que habían enfrentado tormentas, hambre, frío y hombres peligrosos. La elección de quedarse era más que un acto emocional, era la decisión de vivir, resistir y construir un futuro en un mundo que rara vez ofrecía segundas oportunidades. El desierto, que había sido su enemigo silencioso, se convirtió en testigo de su vínculo, un vínculo que no dependía de palabras ni de promesas, sino de acciones, respeto y presencia constante. La joven apache y el hombre del desierto habían creado un espacio propio, un territorio donde la soledad se transformó en compañía y el peligro en cuidado mutuo. Cuando la última nieve se derritió y los riachuelos corrieron limpios por el cañón, ambos se sentaron frente al refugio, contemplando el paisaje que habían aprendido a conquistar. La joven apoyó su espalda en la del hombre, y él, por primera vez en años, permitió que un silencio compartido fuera suficiente. No había miedo, no había urgencia, solo certeza. La vida seguía siendo dura, el desierto seguía reclamando atención y esfuerzo, pero por primera vez, ninguno de los dos estaba solo. Habían sobrevivido juntos, y en la resistencia compartida habían encontrado algo más profundo que la soledad, habían encontrado un hogar, aunque rudimentario, frágil y temporal, que ninguno de los dos deseaba abandonar. El viento sopló suavemente entre los arbustos, llevando consigo polvo, hojas secas y un recuerdo lejano de tormentas pasadas. Pero dentro del pequeño refugio, frente al fuego que aún crepitaba, la joven y el hombre permanecieron juntos, en silencio, conscientes de que habían encontrado lo que nadie podía arrebatarles, la certeza de que no estaban solos nunca más. El desierto seguía siendo cruel, y los peligros externos siempre podrían regresar. Pero esa noche, y muchas otras que vendrían, ambos supieron que lo más importante ya no era la supervivencia individual, sino la decisión compartida de permanecer, de cuidar y de enfrentar cada desafío juntos. Y así, mientras la luna bañaba la tierra de blanco y plata, la historia concluyó de manera realista, sin fantasías, sin finales perfectos, la joven apache y el hombre del desierto estaban juntos, fuertes, silenciosos, y definitivamente, ya no estaban solos.